En este día seguimos disfrutando las dos cartas a los Corintios, disfrutando en lo que corresponde, corrigiendo también en lo que cabe y sufriendo lo que nos toca, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es maravillosa, es extraordinaria, pero también nosotros queremos y anhelamos que esa palabra sea una palabra que nos forme y que seamos capaces y seamos buenos administradores de la palabra que Dios nos da. Buenas noches, Emisam, un abrazo enorme. Y entonces, pues cuando el Señor quiere corregir algo en nuestra vida, en nuestra administración, en la gestión que tenemos como iglesia y la gestión personal, pues damos gracias a Dios por lo que tenemos que corregir. Como hemos visto y como hemos aprendido en otras ocasiones, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de ser podados, ¿verdad? De que la palabra que nos dé corte lo que no es Cristo y quite lo que no es Cristo, lo que no tiene que ver con su reino, y entonces nuestra vida sea una mejor expresión de la vida de Cristo. Buenas noches, Angélica, qué bueno que te conectas, un abrazo enorme. Entonces, seguimos disfrutando esta carta, pero ahora nos vamos a ir al capítulo, vamos a la segunda carta de los Corintios, todos para allá, segunda carta de los Corintios, vamos al capítulo 4 y vamos a ver el capítulo 4, porque el capítulo 4 nos enseña sobre lo temporal y sobre lo eterno, ¿vale? Entonces vamos a aprender un poquito cómo el apóstol Pablo nos deja ver allí cómo se gestiona lo eterno en la vida de los hijos de Dios. Así que puedes poner allí la gestión de lo eterno en los hijos de Dios. Y vamos a aprender algunos aspectos. Es un capítulo en donde el Señor, a través del apóstol Pablo, nos deja ver la importancia también de los ministros, de cómo nosotros, cómo es importante que el ministro de Dios, el que ha sido llamado a la edificación, sea fiel administrador de lo que Dios le ha dado. El apóstol nos deja ver algunas características más de lo que es un fiel ministro, un correcto administrador de la eternidad que portamos. Porque la eternidad, tú y yo sabemos que es una persona, la eternidad es Cristo, porque Él es Dios. Amén. Entonces imagínate qué maravilloso. Dios, al venir a tu vida a través de nuestro Señor Jesucristo, metió dentro de ti la eternidad. Entonces, tú y yo somos un espécimen raro. Somos una cosa extraña. No sé si te has visto al espejo hoy. Bueno, algunos como que se les olvida verse al espejo. Yo les recomiendo que lo hagan más seguido. Pero no sé si se han dado cuenta, hablando en serio, que esta vida que portamos ya ahora en la eternidad, porque Dios se nos metió y metió su eternidad en nosotros. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que nuestra vida ahora es una vida, en el buen sentido, permítanme decirlo así, es una vida loca, es una vida hasta cierto punto bien compleja, pero es muy extraordinaria, ¿no? Muy extraordinaria. Hace unos minutos, una persona de las que más amo, mi hijo, maravilloso, se me acerca y me dice, papá, gracias, y me abraza. Y yo dije, no entiendo por qué me da gracias y me abraza y me besa y llora de alegría y me dice, te amo tanto y te doy tantas gracias por permitirme ver la vida de Dios a través de ti y por enseñármela. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, qué cosa más maravillosa uno puede experimentar, qué regalo más grande uno puede experimentar, que el que las personas que están alrededor de nosotros puedan disfrutar la vida de Dios que nosotros portamos. Y qué regalo mayor tú le puedes dar a alguien que ser un facilitador de la eternidad en la vida de las personas. Si nosotros somos facilitadores de esta eternidad que portamos a los demás, escucha, en el sentido correcto, porque Dios es el que salva, pero somos instrumentos de salvación para sus vidas.
Así que es maravilloso. Buenas noches, Scarlett, qué bueno que te conectas. Bienvenida. Es maravilloso, es extraordinario poder disfrutar y ver el efecto de vida que tienen las personas. Entonces, vamos a recorrer un poquito esta carta, ¿sale? Así que vamos allá a ver, permítanme, ahí está. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 4 y vamos a caminar allí desde el versículo 1. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver si lo logramos en esta hora, en el tiempo que nos queda. Y vamos a ver si podemos en bloquecitos dar un pequeño panorama y van a ver qué delicia y cuánta riqueza hay en este capítulo que nos enseña el apóstol para que nosotros podamos darle un mayor aprovechamiento a esta vida eterna que se nos ha dado. Entonces dice el apóstol allí en el versículo 1, vamos allá y dice, ahí está, por lo cual, amén, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pon allí, esa palabra desmayar, desfallecer, no nos echamos para atrás. Esta palabra es clave en este capítulo. De hecho, yo pudiera definir que en este capítulo vamos a encontrar el motivo por el cual no desmayamos. ¡Wow! Eso me encanta. Hay gente que dice, yo lucho y el motivo de luchar son mis hijos. Hay gente que dice, mire, yo lucho y el motivo es mi madre. Lucho hasta el final y cuando estoy a punto de desfallecer, me acuerdo de mi madre y me levanto, ¿verdad? Mi motor, dicen unos, ¿verdad? Son mis hijos y salgo todos los días a trabajar porque mi motor son mis hijos. ¡Wow! No está mal, es Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1. No está mal que tú tengas motivos que te animen, pero hay un motor, hay un motivo mayor, hay una razón, fíjense, voy a decirlo así, hay una razón superior por la cual tú y yo nos levantamos, nos hemos levantado y nos levantaremos ante cualquier adversidad y ante cualquier circunstancia. Es un motivo mayor, es un motivo eterno. Y el apóstol nos va a dejar ver el motivo por el cual no desmaya a pesar de cualquier dificultad. Y el apóstol entonces inicia hablando del ministro, ¿verdad? De un ministro, yo le puse aquí y puedes poner en tus notas, un ministro necesario. Es para la gestión de lo eterno, miren, somos indispensables y somos claves los hijos de Dios, los ministros competentes del nuevo pacto. Acuérdate que en el nuevo pacto todos somos ministros, pero aquí el apóstol inicia hablando de las características de un ministro correcto. Y miren nada más algunas. Dicen, antes bien, versículo 2, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, escribe esto. Voy a darte aquí por lo menos 1, 2, 3, 4 características de lo que habla aquí el apóstol acerca de un ministro que es un facilitador de la eternidad a través de su vida. Acuérdense, piense, que salvación, pon allí, salvación, a lo que nosotros le hemos llamado salvación, es la impartición de una vida, y esta vida es eterna, amén. Entonces,
Vean qué importante es todos aquellos que hemos, como dice el apóstol en el versículo 1, por la misericordia de Dios, servimos a Dios y servimos a la iglesia con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Dice el apóstol que es por su misericordia que lo podemos hacer. Para aquellos, ¿verdad?, que en algún momento pensamos que fue nuestra decisión y que nosotros lo quisimos hacer y que nosotros fuimos los que tuvimos el valor de tomar el llamado, la realidad es que si podemos servir al Señor y podemos tocar a la iglesia y podemos ministrar una palabra de parte de Dios para la iglesia, es por su misericordia, que nunca se nos olvide. Y además, este ministro correcto tiene estas características. Número 1, fíjense qué hermoso, no emplea artimañas para que la gente crea. Vuelve el apóstol Pablo a recordarle a los corintios: aquellos que enseñamos la verdad, no necesitamos ningún tipo de artimaña ni de estrategia. El evangelio no necesita ningún tipo de añadido para ser efectivo. El evangelio, escucha, es poderoso en sí mismo. El evangelio no es poderoso por una correcta predicación o por una correcta transmisión de aquel que lo dice, o por una extraordinaria homilética, o por una perfecta, ¿cómo decirlo? Expresión del evangelio. El evangelio no depende de las personas. El evangelio es poderoso en sí mismo porque es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros usamos estrategias, el apóstol usa estas palabras, ¿no? Bueno, dice la versión 60, dice, no adulterando la palabra de Dios, y no andando con astucia. En otras palabras, es no usando artimañas para que la gente crea. Creo que los predicadores tenemos que creer que el evangelio es poderoso en sí mismo porque el evangelio es Cristo. Entonces, un ministro correcto que es facilitador de lo eterno no emplea artimañas para que la gente crea. Número 2, no le interesa, escuchen esto, engañar a nadie. O sea, ¿por qué digo esto? Porque no está buscando cosas espectaculares que decir para impresionar a las personas, aunque esas cosas espectaculares no sean verdad. No, un ministro correcto del evangelio, que es un facilitador de la eternidad, porque la salvación la salvación es una impartición de vida eterna. Entonces, hay eternidad. Entonces, tenemos que respetar y ser cuidadosos de la palabra de Dios, porque la palabra en sí misma es poderosa. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Extraordinario. El evangelio es poder. El evangelio es poder. Entonces, un ministro correcto no engaña a nadie. Número 2. Número 3, un ministro correcto jamás intenta que la gente crea lo que la palabra no enseña. Repito, un ministro correcto jamás intenta que la gente crea lo que la palabra no enseña. De nuevo, ¿qué es lo que vemos? Que el apóstol no quiere que la gente ejerza fe en nada más que en la palabra de Dios, ¿ok? Y número 4, un ministro correcto, porque vean cómo lo dice aquí el apóstol Pablo, al final del versículo 2, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Wow, es importantísimo. Un ministro que imparte la palabra, ¿verdad? Correcto, competente del nuevo pacto, sabe que habla delante de Dios.
Eso es muy importante también. El que cree que puede hacer lo que quiera, o que Dios no se da cuenta, o que Dios como que está distraído en otras cosas, está totalmente equivocado. El ministro entendido, obvio, sabe que de hecho tiene a Cristo impartido, sabe, vean qué importante, que todas las palabras que hablamos las estamos hablando, ¿dónde? Delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está impartido en nosotros, porque la iglesia es su amada, porque Él habita, Él ha derramado, Él le ha dado vida a su iglesia. La iglesia aporta la vida de Dios, y la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia es Cristo mismo. Entonces, qué importante es no recordar, lo está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2. Estamos delante de Dios. O sea, Dios ya nos aceptó. Somos aceptos en el amado, pero el Señor está aprobando, el Señor quiere aprobar la gestión que estamos nosotros teniendo. Y eso es muy importante, que seamos fieles en la gestión que el Padre nos encomendó. Amén. Entonces, si nosotros queremos que esta generación, y yo sí lo quiero, yo no sé quién más de los que están escuchando, piensen en esto. ¿Qué es lo que queremos que suceda en esta generación? ¿Qué es lo que queremos que pase con cada uno de nuestros hermanos en Cristo que están en todo el mundo y que cada día son más? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Si nosotros queremos una generación, puse yo aquí, que eche mano de la vida eterna que porta, escriba allí, nosotros tenemos que ser ministros que modelamos lo eterno. Si nosotros no modelamos lo eterno, no podemos esperar que haya una generación que camine en esa realidad. No podemos quitarnos nosotros nuestra responsabilidad. Por eso quise empezar, y me parece que correctamente el apóstol empieza hablando en este capítulo acerca del ministro. ¿Por qué? Porque el ministro muchas veces es el que bloquea la realidad de Dios en las personas. En la mañana, bueno, en la tarde, subí una publicación, ¿no? De algo chistoso. Y la puedes ver aquí en mi página de Facebook. No te salgas, la ves cuando termine la transmisión. Y bueno, trata de una persona usan a una persona que tiene un poco de miedo de alguien, quién sabe de quién, pero ponen allí abajo que dan a entender que tiene miedo porque el pastor se está acercando a ella y le va a preguntar por los memes. El punto 4 es que el ministro sabe que habla delante de Dios. Ese es el punto 4. Habla delante de Dios. Un ministro correcto, fíjense, un ministro competente sabe que está hablando delante de Dios. Pues por supuesto, porque Dios le habita. En otras palabras, sabe un ministro competente que cada palabra que es dada es importante. Por eso cuida y busca que cada palabra edifique. Ok, entonces decía que yo ponía esta broma de que una persona le da miedo de que su pastor se acerca para preguntarle de los memes que ha publicado. Pues es de risa, ¿no? Pero la persona tiene como mucho miedo. Pero es increíble, fíjense que es verdad, alguna persona puso y dice, wow, yo estuve en esa condición. Fíjense qué tremendo, ¿no? Yo estuve en esa condición, en un sistema de manipulación, de temor, ¿no? De miedo. Y yo pasé ese miedo. Fíjense qué terrible. Pongamos atención. Fíjense qué terrible. Estoy pensando, ¿qué es lo que deberíamos de provocar cada uno de los que hemos sido llamados a servir en el ministerio? ¿Qué es lo que deberíamos de provocar en las personas? A ver, me gustaría que aquí nos ayudaran y escribieran. Y este video saben que también se va a subir a YouTube, y también nuestros amigos de YouTube que lo van a ver, me encantaría que pusieran.
¿Qué es lo que un ministro correcto y competente de Dios debería de inspirar en las personas? ¿Qué es lo que debería de suceder cuando tú te acercas a alguien? Gracias, dice Mirna, confianza. Por supuesto, confianza. Aunque en el sistema tradicional, ¿no? Yo recuerdo lo que callamos los pastores, que parece que los únicos que se enteran, los últimos que se enteran de algo o que saben algo, parece que son los pastores, ¿no? Parece que son los últimos que se enteran de algo que pasa. Dice Giovanni, el amor de Dios, por supuesto, el amor. Entonces dice Mirna, confianza, dice Giovanni, amor. Angélica dice, reflejar el amor por el prójimo, por supuesto, ¿verdad? Si el ministro es un facilitador de la realidad de Cristo y de la eternidad, pues precisamente debe de inspirar confianza, amor al prójimo. Maribel Méndez, gracias, dice tranquilidad, ¿verdad? Debe de transmitir paz. Madurez, así es, madurez en el ministro, eso es lo que uno espera, ¿verdad? Madurez para gestionar lo que la gente con confianza nos comparte muchas veces, ¿no? Madurez, ¿por qué digo? Porque a veces las personas te confían algo y el domingo es tu tema de predicación. Entonces allí hay una inmadurez al tratar con las personas y con lo que la persona con confianza te cuenta, y después hay una mala administración de eso. Y entonces de repente todo eso, pues en vez de ayudar y edificar a la persona, pues a veces es todo lo contrario. Dice Ofe, seguridad del que predica la verdad. Claro, con seguridad del que predica la verdad. O sea, no entendí más o menos a qué te refieres, pero de que él está seguro de lo que predica, pues si es eso, pues claro que sí, claro. Uno debe de ver que la persona, que el ministro, ¿verdad?, está convencido de la palabra que está compartiendo. Y claro, voy a decir otro detalle, si es en ese aspecto, voy a decir otro detalle. Por eso es que no debemos de predicar cosas que no sabemos, por eso no debemos de predicar cosas que no entendemos, por eso no debemos de predicar cosas que no son una realidad de nosotros. Y por eso no debemos de imitar a nadie. Esto no se trata de imitación. ¿Por qué? Porque esto se trata de que nosotros compartamos la palabra que Dios nos da, la palabra que Dios le quiere dar a ustedes. Y la efectividad o la exactitud, la fidelidad de nosotros es hacer única y exclusivamente lo que papá quería que hiciéramos. Y eso para el Padre es una correcta gestión. Amén. Ok. Dice Blanquita, saludos Blanquita hasta Oaxaca, dice confiable, por supuesto. Huicho dice que todo lo que hable sea para dirección a Cristo. Así es, que direccione a las personas a Cristo. Cruz Gina dice hablar de Cristo. Claro, no hay otro tema. El punto, el tema, el propósito y el evangelio es Cristo. No existe otro. Gina dice ser un estímulo para que otros quieran conocer a Cristo. Así es, que sea alguien que inspire, ¿qué? Que inspire que vayamos a conocer a Cristo. Que diga, wow, o sea, no es una persona perfecta, o sea, tiene sus detalles, sí es perfecto en su realidad espiritual, tiene sus detalles en el alma, pero se tropieza. Pudimos ver hasta cuando se tropieza, pero se puede levantar, ¿no? Ese ministro confiable que se puede levantar, que puede pedir perdón, que no tiene una apariencia de infalibilidad, sino que nos muestra esa vida que yo dije hace un rato y que ahorita la vamos a analizar poquito, esa vida que es bien compleja, porque tiene eternidad dentro, pero a la vez tiene fragilidad en la parte de afuera, y no está ocultando la fragilidad, sino al contrario, nos está modelando cómo uno se levanta, ¿no? Nos está modelando cómo uno se pone de pie y sigue adelante. ¡Qué extraordinario! Así es,
Giovanni dice mostrar a Cristo. Bueno, todo eso esperamos, ¿no? Por eso decimos, si nosotros no modelamos correctamente, podemos estar ocasionando un bloqueo a la realidad que Dios quiere que se manifieste en la vida de las personas. Por supuesto, dice Mirna, humilde, por supuesto. ¿Por qué humildad es necesaria? Porque humildad, miren, te les voy a decir, humildad es pasar a la cruz. Humildad es morir y es entender que todo lo bueno que se puede ver en nosotros es Cristo. Es más, voy a decirlo así, todo lo bueno que puede verse en nosotros es Cristo y todo lo malo somos nosotros. Es cuando nos metemos en la escena y queremos aparecer en la foto y es cuando echamos a perder todo. Pero cuando se disfruta, cuando se edifica, cuando se crece y se disfruta la vida de Dios a través de un ministro que Dios ha llamado, es precisamente porque el ministro se ha hecho a un lado y es una medida de Cristo la que nos está edificando. Dice Gloria, que las personas vean el cambio en nosotros. Bueno, me estoy refiriendo a qué es lo que el ministro debe inspirar. Todavía no nosotros. Estamos hablando de los ministros, o sea, de todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada ministro debiera de inspirar? Ok, entonces, escribe allí. Para modelar lo eterno, se necesita ¿qué? Para modelar lo eterno, se necesita un esclavo. Vamos al versículo 5. Para modelar lo eterno, se necesita un esclavo. Está hablando de los ministros, fíjense qué interesante. Y después dice algo muy fuerte, que lo hemos estado desde la semana pasada masticando, digeriendo, disfrutando, porque me parece que hay algo aquí que tenemos que recuperar. Dice el apóstol Pablo, versículo 5, ¿vale? Versículo 5, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¡Wow! Eso me encanta. ¿Qué predica un ministro? Bueno, ya nos dice lo que no debe hacer. No se predica a sí mismo. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué predicas? Apóstol Pablo, ¿nos podrías ayudar? Bueno, sí, predicamos a Jesucristo como Señor. ¡Wow! A Jesucristo, escuchen, a Jesucristo como Señor. Fíjense qué importante, qué lección estamos teniendo acá. Jesucristo como Señor. A ver, pon allí, Jesucristo como Señor, no como sirviente. Jesucristo como Señor, no como el mago de la lámpara que está para cumplir tus deseos. Jesucristo como Señor, no como el bombero que apaga todos tus fuegos. Jesucristo como Señor, no como el mago de la lámpara que te va a conceder los 3 deseos más importantes de tu vida y que tus 3 deseos solo tienen que ver con tus gustos y con tus cosas. No, Jesucristo, escuchen esto, como Señor. O sea, un ministro competente que entiende que lo que hay dentro de ustedes es eterno, tiene que, porque esa eternidad, escribe allí, esa eternidad que tenemos en nosotros obedece, es una riqueza que obedece al señorío de Cristo. Entonces el apóstol dice algo maravilloso, predicamos a Jesucristo, pero no lo deja, nada más predicamos a Cristo ahora él añade algo más, predicamos a Jesucristo como Señor. ¡Wow! Yo estoy convencido que gran parte de la iglesia de Cristo de hoy tiene que modificar cómo ve a Jesucristo. Y tenemos que empezar a entender que los señores no somos nosotros, Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el reino y el reino es gobierno. Y dice aquí el apóstol, entonces,
predicamos a Jesucristo como el Señor, escuchen esto, vean lo siguiente, y a nosotros como vuestros siervos por amor, a vosotros como vuestros siervos. En otras palabras, vean lo que está diciendo. Fíjense qué maravilloso. Predicamos a Jesucristo como Señor. Él es el Señor y nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Pero aquí viene lo interesante. La palabra siervo aquí no es siervo. La palabra aquí en el griego es doulos y la palabra doulos es esclavo. Importante esto, pon allí. Doulos, esclavo. Entonces, el apóstol Pablo ya está diciendo algo que es muy fuerte. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, el Señor lo que requiere es precisamente que Él sea entendido como Señor y que nosotros crezcamos también en entender lo que somos. Y miren, voy a hacer un comentario aquí, lo he estado haciendo en algunos grupos de discipulado y vale la pena aquí también hacerlo porque estoy convencido que esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo es muy importante. En todas las cartas que el apóstol Pablo escribe esto, en todas, el apóstol Pablo, él se define a sí mismo como siervo de Jesucristo. Pero voy a decir algo que es interesantísimo. La palabra siervo a las que se tradujo en el español no existe. O sea, él nunca dijo, el apóstol Pablo nunca, escuchen esto, y aquellos que les gusta estudiar, lo pueden estudiar y pueden buscar las palabras originales griegas. Para eso tienes un interlineal griego, para eso también puedes tener una concordancia Strong. Te invito para que busques, te vas a encontrar una cosa. El apóstol Pablo nunca se definió él como siervo. La palabra que él usó fue doulos, y doulos significa esclavo. Para la palabra siervo, el griego tiene por lo menos 6 palabras diferentes. El griego tiene 6 palabras diferentes que pueden significar siervo, pero ninguna de esas palabras es doulos. El apóstol no usó las palabras que había disponibles para definirse como siervo, sino el apóstol usó la palabra doulos, y que doulos, escucha esto, no significa ninguna otra cosa más que esclavo. Fíjense qué pasaje tan fuerte. Él está diciendo, Cristo es el Señor. Pone esa ecuación. Esta ecuación es poderosa, Voy a decirte algo, esta ecuación es poderosa. Y me voy a atrever a decir otra cosa. Es incómoda, porque a muchos les encanta saber que son reyes. Oh, sí, yo soy rey, gracias Dios. Pastor, qué bueno estuvo. Ahora sí sé que soy rey. Yo soy sacerdote. Pastor, gracias, qué bueno estuvo. Soy sacerdote. Somos hijos de Dios. Pastor, gracias por hacernos entender que no hay lugar más alto que ser un hijo de Dios. Wow, soy hermano de Cristo. Sí, pastor, gracias por enseñar. Y nos encanta. Y yo tengo una sola duda, y esto es algo que está en mi corazón de un tiempo para acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, la palabra doulos aparece 124 veces, escucha, 124 veces en el Nuevo Testamento, la palabra doulos, y solamente en 2 pasajes se le menciona esclavo realmente. Solo 2 pasajes fueron traducidos correctamente como esclavo. Los 122 pasajes más se tradujo como siervo. Y estoy convencido que al haberse traducido como siervo en vez de esclavo, eso nos ha encubierto de una gran verdad sobre nosotros. Entiendo que he escuchado también, a veces se dice, bueno, sí, somos siervos, pero dicen, pero más que siervo, eres hijo de Dios.
Y hay gente que he escuchado que también comenta, sí, a mí me habían enseñado que yo soy siervo de Dios, pero ahora entiendo que soy hijo, eso es mayor. Es que, de entrada, siervo, vuelvo a decirlo, lo digo con todo mi corazón y mi dolor para aquellos que adoptamos, me incluyo, esa palabra y en algún momento nos identificamos con ella. Entonces dijimos, sí, somos siervos de Dios. Es más, en el lenguaje cristiano, hasta se le dice, mira, ahí viene el siervo de Dios, gloria a Dios. Y hasta las mujeres, ¿verdad? Ahí viene la sierva. Hay hasta bromas que dicen, cuando entra la sierva a la iglesia y tú estás tocando y entonces hasta te mueves más, ¿no? Porque entró la sierva. Bueno, ya, estamos, se usó esa palabra porque es la que leímos en la mayoría de las traducciones modernas. Pero esa palabra, vuelvo a decirlo, no era la palabra que los apóstoles habían escrito para definir, escuchen esto, para definir nuestra relación en la gestión que tenemos, de nuestra asignación. Porque el apóstol Pablo, todas las veces que él escribió, Pablo, ¿lo han leído? Siervo de Jesucristo. No dice siervo en el original dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo. En una ocasión pone Pablo, esclavo de Dios. Así es, en el original, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esclavo y apóstol, ¡wow! Esclavo y apóstol. ¿Saben lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, en mi gestión, en la gestión y en mi asignación, sí soy su hijo, sí soy rey, sí soy sacerdote, sí soy hermano de Cristo, sí, eso es hermoso, sí estoy sentado en lugares celestiales, sí, eso es extraordinario, sí, soy hijo engendrado, amén. Sí, soy hijo adoptado, sí. Pero, escuchen esto, pero cumplo mi asignación como esclavo de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Te voy a leer lo que escribí, lo que encontré de esta palabra. Escuchen esto. En casi todas las versiones de la Biblia, la palabra griega para esclavo ha sido encubierta por una traducción incorrecta. De hecho, la palabra que se usó en la mayoría de las traducciones es siervo. Y eso nos ha hecho un gran daño. Ahorita les voy a explicar por qué nos ha hecho un gran daño el tomar la identidad de siervo y no entender, escuchen, y no entender que somos esclavos de Cristo. Esta palabra doulos aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. Y no solo eso, en casi todas las versiones, la palabra griega para esclavo ha sido encubierta por una traducción incorrecta. Sin embargo, es muy interesante saber que el idioma griego tiene, escucha, al menos 6 palabras que pueden significar siervo. Y la palabra doulos no es una de ellas. Fíjense, se tradujo como siervo. Y la palabra siervo sí existe en el griego, pero no es doulos. Doulos no significa siervo. Diferencias entre un siervo y un esclavo. Escribe, los sirvientes se contratan. Un sirviente se le contrata, escribe. Un sirviente es un asalariado. ¡Wow! Un sirviente es alguien que se le da un salario y se le contrata por un tiempo o por determinada labor o para determinada labor. Escribe allí, los esclavos se poseen, porque los esclavos, repito, los esclavos se poseen, son posesión de alguien. Ve qué hermoso. Los esclavos son posesión de alguien. Por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? La semana pasada,
cuando estábamos entendiendo cómo el apóstol está corrigiendo actitudes de inmoralidad en la iglesia, él les dice, ustedes tienen, dentro de toda la problemática, tienen una problemática más. No han entendido o no saben que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque ustedes han sido comprados y han sido comprados a precio. ¡Wow! Eso es buenísimo. Lo siento si no te endulza el oído. Lo siento si esta palabra no te pone en ese lugar donde incluso me parece que muchas veces no es tanto un disfrute del espíritu de estar sentado en lugares celestiales. Perdóneme por decir esto. Si no es tu caso, pues no es para ti. Pero voy a decir algo. Muchos se emocionan por eso porque en el fondo, en su malformación o en su alma no formada en Cristo, mira, te voy a decir, un alma que se ha rehusado a ser transformada y que Cristo sea formada en ella, le encanta lugares de autoridad, le encanta la posición, le encanta el privilegio, le encanta estar aparentemente por encima de los demás. Y muchas veces, incluso esa palabra que es correcta, porque estamos sentados en lugares celestiales, pero estar sentados en lugares celestiales no significa que hacemos lo que nosotros queremos. Estar sentados en lugares celestiales precisamente significa que somos esclavos de Jesucristo y que a través de nosotros Él manifiesta su perfecta voluntad, porque un esclavo ya no tiene voluntad propia, un esclavo ya no tiene vida propia, un esclavo no tiene posesiones, un esclavo, por eso encaja perfectamente la palabra esclavo con lo que tú eres y yo, porque ahora no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. No son mis posesiones lo que usamos, es la herencia, es la riqueza del Padre. No es mi intención, sino es su intención. Qué maravilloso es poder entenderlo, porque también un esclavo entonces entiende que no se pertenece a sí mismo, sino que Dios me compró. Porque, claro, por supuesto, soy hijo de Dios, claro que sí. Sí, eres hijo de Dios y fuiste engendrado, pero se pagó un precio muy alto. La vida, escuchen esto, de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, si queremos verdaderamente honrar ese sacrificio y queremos honrar y tener una revelación mayor de la magnitud de lo que se pagó, por eso Pablo le dice, en otro pasaje también aquí a los Corintios les dice, ¿saben por qué ustedes se esclavizan por los hombres? Porque no saben que fueron comprados a un precio muy alto. Si no conoces y reconoces el valor por el cual fuiste comprado, entonces seguirás siendo esclavo de los hombres. En otras palabras, escuchen esto, para aquellos que les duele el ser esclavos, nunca dejas de ser esclavo, nunca. Cuando estabas en el mundo eras esclavo del pecado, de las pasiones y del sistema del mundo y de lo que te ofrece. Ahora que has venido a Cristo, dice el apóstol Pablo, somos esclavos de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque un esclavo es gobernado totalmente por su amo. Un siervo no, un siervo tiene una hora de entrada y una hora de salida. El siervo, el asalariado, ve la hora de salir porque ya se quiere ir, porque solamente está por un tiempo por el cual fue contratado. Pero la palabra esclavo es una palabra mucho más fuerte. Es una palabra que aquel que la entiende sabe. Cuando tú comprendes, cuando tú ves la magnitud de lo que Cristo hizo por ti y el precio que se pagó, y eso te es revelado, sabes que tu vida ya no es tuya, sino es de Él. Verdaderamente sucede como lo que sucedió con el apóstol Pablo, cuando el Señor le alumbró los ojos, no solo para ver al Señor, sino le alumbró los ojos para que se viera
él mismo lo que él era ahora en Cristo y pudo ver la magnitud de lo que sucedió en Cristo Jesús para comprar su vida. No le quedó otra más que reconocer: tú eres mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso vemos esa respuesta del apóstol Pablo. Vemos a un apóstol que responde como un esclavo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, el domingo me dices qué quieres que yo haga. En el culto me dices, mira, yo te voy a decir, tengo más tiempo los jueves. Los lunes, los martes, los miércoles y los viernes te pido que no tanto, pero mira, tengo más tiempo el jueves y el domingo. Señor, ahí yo te entrego todo. Él no hace eso. Él lo que hace es: mi vida es tuya porque entiendo que pagaste y me compraste. Yo soy tuyo totalmente. No tengo voluntad propia. No tengo voluntad propia. Porque el apóstol Pablo además entendió que él de todos modos era un esclavo, pero ante una voluntad muerta de hombres, de él mismo y de un sistema de muerte. Entonces ahora puede darse cuenta que esta voluntad es una voluntad viva, es una voluntad eterna. Es la voluntad que prevalece, la voluntad de Dios. Mira, la voluntad de Dios para tu vida es lo mejor. El Señor siempre ha buscado esclavos entre los hijos. ¿Me escucharon? Siempre ha buscado esclavos entre los hijos. Y un día encontró a un evangelista que estaba haciendo un alboroto, estaba predicando la palabra de Dios de una manera extraordinaria. Gente se estaba convirtiendo, se estaban sanando, había milagros y prodigios. Y el Señor le dice: oye, está maravilloso lo que pasa allí. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás maravillado? Sí. Pero ¿qué crees? Te necesito acá. Necesito que salgas de allí, que te vayas a esa, que desciendas. Te requiero que desciendas y te vayas a esa brecha donde va un carruaje y va un hombre importante. Y necesito que le hables. Por favor, háblale a ese hombre, por favor. Es necesario. Un esclavo que no tiene ninguna posesión en lo que está haciendo porque todo le pertenece a su amo. ¡Wow! ¡Qué importante pensamiento! Debiéramos de tener todos los hijos de Dios. Ahora que la gente, yo veo que tiene, no sé, se cree dueña de la congregación que pastorea. Piensan que las personas son de ellos. Piensan que todo es de ellos. Y por eso cuando alguien se va se enojan. O cuando se va en otra congregación dicen: me lo robaron. Y hay tanta molestia. ¿Por qué? Porque falsamente creyeron que son de ellos. Pues por supuesto, perdón por lo que voy a decir, por eso no es tan frecuente lo que sucedió con Felipe. Porque no puede suceder con personas que no han rendido totalmente su voluntad a la de Dios. ¿Qué pasó con Felipe? Dios lo llama y le dice: mijo, te gusta todo eso, ¿verdad? Ahorita te aclaman, pero necesito que te olvides de los aplausos y que te vayas y le hables a aquel. Y él dice: no hay ningún problema, eso es tuyo, Señor. Yo a donde tú me llames, de todos modos eso es tuyo, no es mío. Yo te sirvo a ti, es tu voluntad y es tu reino. Y se va a donde está ese negrito. Y va con ese negrito, le comparte, le da la palabra, lo bautiza. Y después de eso el Señor, delante del negrito ahí, lo desaparece y lo manda a otra ciudad. Yo he escuchado tantas veces como la gente dice: sí, Dios, viene un tiempo en que Dios va a empezar a hacer eso. Y seguramente a lo mejor yo también lo dije. Viene un tiempo en donde Dios nos va a desaparecer de aquí y nos va a aparecer allá porque es un avance espiritual. No, yo te voy a decir, eso no es por un avance espiritual. Eso es porque Dios encuentra a un esclavo que no le pesa dejar lo que está haciendo y que nada se ha apropiado como suyo, porque él no tiene nada, porque él sabe que todo lo que tiene es de él. El día que el Señor encuentre esclavos de él, que adopten la voluntad de Dios como la suya, que pierdan su vida por la vida de Dios, en ese momento van a suceder
cosas extraordinarias y habrá un verdadero avance en medio de esta tierra que anhela y que clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los sirvientes tienen un elemento de libertad. Los sirvientes sí tienen libertad. Eligen para quién trabajan. Eligen qué es lo que hacen. Eligen para quién trabajan. Eligen qué es lo que quieren hacer. Eligen cuánto tiempo lo quieren hacer. Pueden hasta elegir cuánto quieren ganar, porque si no les gusta aquí, se pueden mover allá. ¿Les suena? ¿Les suena a la manera de servir hoy de los hijos de Dios? Nada más se los dejo. ¿Por ahí les suena? A las personas que eligen cuándo servir, que eligen cómo servir, que eligen dónde servir, que eligen a quién servir, eligen cuánto tiempo servir, eligen qué día servir. ¿Les suena? ¿Verdad que eso encaja perfectamente en ser un siervo? Pero ¿verdad que eso no encaja con un esclavo? Eso no encaja con un esclavo. Por eso la idea de ser un siervo mantiene, de hecho, la idea del siervo mantiene un nivel de autonomía propia. Es más, mantiene un nivel de derechos personales. ¿Cuántas veces he visto que la gente defiende sus derechos? Defienden sus derechos. Los esclavos, a diferencia de los siervos, no tienen libertad. Ellos son prisioneros. Otra palabra que usa el apóstol, prisionero de Cristo. Ellos son prisioneros de Cristo. Pero a la vez de que son prisioneros, por ser prisioneros de Cristo, ellos son los que experimentan mayor libertad, porque no existe mayor libertad que ser prisionero de Cristo. Fuera de Cristo, todo te esclaviza. Los esclavos no tienen autonomía. ¡Wow! Mucha gente busca autonomía, mucha gente busca hacer lo que se le pega la gana. ¿No se han dado cuenta que hacer lo que se te pega la gana ha sido tu mayor problema? El apóstol Pablo encontró que lo mejor para él era ser esclavo. ¿Por qué? Porque ahora no tenía él que dirigir, no tenía él que direccionar nada. Estaba rendido totalmente a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Los esclavos no tienen voluntad propia, porque el esclavo se ha rendido totalmente a la voluntad de su amo. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, 1 Corintios 6, 19 y 20, 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, vean, ¿se acuerdan de este pasaje? Su Señor le dijo, ven, bien, ¿se acuerdan de este pasaje? Bien, buen siervo y fiel. La palabra original no es siervo. La palabra original no es siervo. Originalmente debería de decir así, y su Señor le dijo, y su Señor le dijo, bien, buen esclavo y fiel. Wow. Buen esclavo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Otra diferencia de los siervos y los esclavos es que los siervos, ya lo dije, no se compran. Los esclavos sí se compran. ¿Qué ha entendido el apóstol Pablo al referirse a sí mismo como Pablo, esclavo de Jesucristo? Él entendía que no se pertenecía a sí mismo. Entendía que había sido comprado a precio para un propósito, para una voluntad. ¡Qué maravilloso! Y encaja perfectamente la condición de esclavo. Escuchen, ¿por qué? Porque se requiere un esclavo, pon atención a esto, para manifestar toda esta gloria. Porque va de nuevo, lo digo por mí, no lo digo por ti. Cuando la manifestación de toda esta gloria que tenemos en nosotros se bloquea, ¿por qué se bloquea y por qué no fluye? ¿Por qué no sale? Es porque nosotros estamos gobernando y teniendo el control del asunto, y es porque nosotros interrumpimos o nosotros bloqueamos ese gobierno divino en nosotros, y en vez de que Cristo salga, salimos nosotros. Una persona me decía, gracias pastor por entender esto, porque entonces tengo que reconfigurar lo que significa ser esclavo. Sí, es que para nosotros, si se nos dice esclavos, inmediatamente pensamos que estamos bajo el castigo, bajo la obligación y el golpe y el maltrato de un amo. No, el apóstol Pablo estaba maravillado y disfrutando lo que es ser esclavo de Cristo. Por eso él decía, bueno, yo soy esclavo de Cristo, aunque estoy en la cárcel, pero no, esta cárcel no es mi prisión. Yo disfruto ser prisionero de Cristo. Porque para que esta gloria se manifieste, vuelvo a decirlo, requiere un esclavo, alguien que le diga al Señor, Señor, aquí hay una voluntad rendida. Aquí hay alguien que no tiene de hecho ya voluntad, sino que está para que tu vida, tu voluntad se manifieste a través de mí. Y entonces me puedes usar. Eso fue lo que encontró en Felipe. Eso encontró en Felipe. Por eso lo desapareció de un lado, porque él no le dijo, no Señor, no me desaparezcas, porque ¿qué crees? Tengo esto. Entonces Dios dice, no te puedo desaparecer porque no estás en las condiciones de que yo pueda trasladarte al lugar donde yo requiero. ¡Wow! Hay mucha gente que dice, yo le quiero servir al Señor, yo ya le dije al Señor, aquí está mi vida. No. Pero hay que ser claros. Muchas veces nosotros, gracias, como dice aquí Gina, dice disposición sin condiciones, nosotros condicionamos. Y Zelda Treviño dice, un esclavo no tiene nada. Espérenme, no tiene nada, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Él, lo que tiene es lo que hay en la casa de su amo. Y tú y yo lo que tenemos es eso. ¿Se acuerdan la imagen del esclavo por amor allá en Deuteronomio? Cuando el esclavo estaba trabajando en una casa y llegaba el día de la libertad, y ese esclavo decidía voluntariamente, llegaba el amo y le decía, puedes ser libre, ha llegado el día de la libertad. Llegaba el jubileo, se perdonaban deudas, se liberaban a los esclavos, y le decía el amo, eres libre, te puedes ir. Pero el esclavo se había compenetrado de tal manera en la mente del amo, en la voluntad del amo, en la casa del amo, al grado de que amaba al amo, amaba a la familia de su amo y amaba todo lo que el amo tenía. Ese esclavo había perdido su voluntad
y había adoptado la voluntad de su amo como suya propia, y cuando llegaba el tiempo de la libertad, esto lo encuentras en Deuteronomio, y cuando llegaba el tiempo de la libertad, el esclavo le decía, no quiero la libertad, no me quiero ir de aquí, porque te amo a ti y amo tu casa. Y el amo lo ponía en la puerta, lo recargaba allí en la madera de la orilla de la puerta, y con una lesna le hacía un agujero en la oreja como señal de un pacto. Ya no era un esclavo obligado por una ley, sino era un esclavo bajo pacto en una casa y ascendía como un administrador. ¿Ustedes creen que eso está en la escritura para que tú la cuentes como una bonita historia o para que aprendas cultura judía? No, eso está en la escritura porque eso habla de Cristo y de nosotros, porque allí el Señor nos está dando una imagen de lo que es su casa, de lo que somos nosotros, por supuesto, esclavos por amor, claro, sus hijos por engendramiento, claro, reyes y sacerdotes, claro que sí, pero el Padre, para la extensión de su reino, para la asignación, para lo cual te llamó, el Padre está buscando gente rendida totalmente a su voluntad. Amén. Y bueno, creo que se me fue el tiempo. Lo vamos a dejar allí. Yo creí y creo pertinente en este tiempo recuperar el significado de esa realidad espiritual. Yo no me puedo brincar tan fácil. Yo no sé tú, pero yo no. Yo no me puedo brincar tan fácil que el apóstol Pablo sea como que el único que se creyó firmemente esclavo de Cristo. Siempre nos hemos sorprendido y hemos admirado la labor que ese apóstol hizo. Hemos dado muchas razones por las cuales creemos que ese apóstol logró eso. Hemos dicho muchas cosas, pero estoy convencido que gran parte de su efectividad tenía que ver, porque lo vemos en las mismas escrituras, que desde el inicio él se entendió que su vida ya no era de él, que Cristo había pagado por él y que ese pago que Cristo dio por él era para que la vida total y completa de él le perteneciera al Señor. Y esa es la fuente de donde él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después, cuando se vaya, ve allá con Ananías. Llega con Ananías, ¿y qué hago aquí? Él va a orar por ti, pues que ore por mí. ¿Y después qué hago? Después te vas para allá. Te voy a mandar a Bernabé. ¿Quién es Bernabé? No digas, Bernabé es un buen hombre. Te va a llevar Bernabé y te va a meter a la iglesia. Porque tú tienes cara de asesino, Pablo. Necesitas que alguien te abra la puerta, alguien bondadoso. Y Bernabé era el hombre bueno de la iglesia. Era el pan de Dios, Bernabé. Y Pablo, ¿quién era? Un asesino. Y como dicen, hasta en la cara. Porque los que han experimentado esa vida, a veces no se les quita del rostro. Y el apóstol Pablo era alguien al que le tenían miedo, pero el Señor lo va llevando y él se ha rendido y va a donde el Señor lo va moviendo. Wow, dice Abdi Iniestra, un entendimiento tan grande
que para la mente humana es locura, pero para la vida de Dios formada en nosotros es un gozo extraordinario. Así es. Somos esclavos de Cristo. Un esclavo. Por eso Pablo decía: a mí que me cuentan los superapóstoles, ellos que se acomodan su vida, que se facilitan su vida, que escogen qué hacer y qué no hacer. Les voy a decir lo que es un verdadero apóstol. En naufragios, en persecuciones, en cárceles, en enfermedades, en ayunos, en peligros de muerte, en latigazos, en traiciones, en pérdidas, pero que de todo eso permanece fiel a su Señor. Por eso un esclavo como él pudo decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso un esclavo como él, la gloria que Dios le depositó era un buen depósito. Porque si el depósito de la gloria de Dios está en un esclavo, esa gloria, que es Cristo, va a manifestar su voluntad sin ningún problema. ¿Nos queremos nosotros? Que la gloria de Dios se manifieste, que Cristo y todo. Pero lo primero que obstruye muchas veces de que esa gloria se manifieste, es que nosotros no seguimos creyendo dueños de nosotros y no hemos arribado a que somos de Él, le pertenecemos. Papá,